Shalom Miriam, ¿cómo estás? Shalom, Uri. Muy bien. Acá estamos empezando un nuevo libro. Sí, la verdad, en el libro de Bamidbar, números, primera para allá. Así es. Y no es difícil entender por qué el libro de Bamidbar, que podría ser traducido como en el desierto, en realidad lleva el nombre oficial de números, porque esta primera para allá comienza con un censo. Dios le ordena a Moshe que haga un recuento de los hombres. En principio le pide a aquellos que son, que están dentro de la edad mayores de 20 y hasta 60 años, eso es lo primero que aparece, porque lo que va a querer formar es un ejército. Y por otro lado, y de manera separada, le pide que cense o que cuente a los miembros de la tribu de Leví, los levitas. En ese caso es un número que arroja distinto, habla de 22.000 almas, que son los mayores de un mes y en adelante. Y más allá del detalle, que suman 600.000 los que van a estar disponibles para armar un ejército y 22.000 los que son miembros de los levitas, lo que uno se pregunta es por qué es importante censar, contar los miembros del pueblo. Y creo que acá nos da una respuesta clara, que es una herramienta para conocer quiénes son los miembros, es decir, poder conocer las individualidades de los miembros del pueblo, las características. Y por otro lado, también uno podría hablar de que censar a la población nos da un perfil de la población, nos indica cuál es el colectivo que tenemos como nación. Y eso, a su vez, va a dar lugar para que cuando continúa la parashá, sepamos cuáles son las actividades, las funciones que le van a ir dando a cada una de las tribus. Lo que habla de una organización, una incipiente organización de nación-estado, a 2 años solamente de haber salido de Egipto, porque todo esto Dios se lo ordena a Moshe en el 2.º año luego de la partida, de la salida de Egipto. Me parece interesante que vemos cómo tanto en ese entonces como en la actualidad, reconocer quiénes son los miembros de una comunidad o de una ciudad o de una nación nos da información sobre quiénes somos. Es una información que nos habla sobre nuestra identidad y en todo caso también nos va a hablar quiénes somos y a dónde vamos. Este pueblo, en definitiva, se está dirigiendo a la tierra prometida. Quiero conectarme con una de las últimas partes, que es el tema de quiénes somos. Pienso que casi también en el libro de Shmot, en Vaikra también, pero Vaikra me parece que tenemos todavía que hablarlo porque es un libro un poco diferente. Pero también ahí, el pueblo está y no está. No sabemos justo quién es. No tiene identidad, no tiene cara.
A veces tenemos un relato sobre alguien, pero casi no relatos particulares. Y acá nos traen al centro de la escena el pueblo, de las tribus, cuánta gente puede luchar, qué es la función de la tribu de Leví, que no va a luchar con todos, pero también es poner todo el pueblo en el centro, no el tabernáculo en el centro, no los Kohanim en el centro, que son como los que están alrededor del pueblo, sino a ellos, al pueblo. Eso que es una necesidad, como dijiste, por un lado, una necesidad de ordenar todo, ya que tenemos todas las instituciones, todo el sistema, todo construido, esperando para hacerlo funcionar, pero por el otro lado, la Torah nos dice, bueno, pero ¿para quién hacemos esto funcionar? ¿Quién es esa tribu de Reubén? ¿Quién es esa tribu de Shimón? ¿Quiénes son todos esos? Y eso pienso que a nosotros nos pone en un lugar un poquitito más, todavía no suficiente, porque todavía pienso que es muy general, pero nos ponen en un lugar de empezar a relacionarnos con el pueblo. Puede ser empezar a sentir un poco quiénes son y no ese grupo de esclavos que sale de Egipto y que no tiene tanta identidad. Y acá ya tiene identidad, tienen nombres de presidentes de cada tribu, es algo mucho más personal y eso pienso que una de las funciones tiene para conectarnos de una manera más fuerte con el pueblo que nosotros somos parte de ellos. Sí, Uri, es interesante lo que señalas. En algún momento nos íbamos en explicación de detalles sobre el Mishkan y sobre sus distintos lugares y su decoración y las distintas tareas que iban a tener los Kohanim. Acá se amplía mucho más el panorama de personas participantes y de grupos participantes, como las 12 tribus, que como bien decís, tienen un nazí, un representante, un líder. También nos habla ya de un germen democrático de representatividad. Y que además van a tener cada uno de ellos su bandera en el campamento. Y creo que habla también esto de la necesidad de cohesionar a cada uno de los grupos, de sentirse representados y con un símbolo como es el de la bandera, para formar todas esas 12 tribus un pueblo organizado, que por otro lado, este primer relevo de cuántos hombres se cuentan para formar un ejército, nos estaría hablando de que el pueblo, más allá de que esté dicho en libros anteriores o no, va a haber una necesidad de luchar y de conquistar la tierra de Canaán. Y bueno, acá aparecen los distintos grupos y las distintas funciones que tienen cada uno de ellos. Pienso que la Torah en eso es muy clara, que no va a formar instituciones que no son necesarias. No va a contar el número de gorros azules que tienen la gente en el campamento, sino en algún momento vamos a usar esos gorros en algún relato. La Torá, si cuenta los hombres que existen para formar ese ejército, quiere decir que el ejército es necesario, y pienso como en el teatro, si nos cuentan algo al principio, seguro que va a aparecer en algún momento esa necesidad de usarlo, y ya vamos a tener la información de quiénes son esos cuando van a salir más adelante a luchar contra alguien. Entonces nosotros ya tenemos una visión de lo que pasa en el pueblo, el tema del número. Pero pienso que también es una necesidad, y vuelvo de esa imagen de esa película, veo para allá de Bamidbar, como la introducción, como la primera escena de una película épica grande, así del
campamento del pueblo de Israel, que nos tiene que mostrar antes de poder bajar la cámara y meterla adentro del campamento y empezar a contar los cuentos sobre la gente que están ahí, o sobre el líder, o sobre las leyes que le da cada día. Primero de todo tiene que mostrar algo mucho más general, para que tengamos en la mente una noción, por lo menos también visual, de qué es ese campamento, qué contiene y cómo esas banderas que tiene cada tribu. Podemos ya imaginar que, que es cada uno, y eso es una manera que al final, y lo hablamos un poco, esta para allá no tiene mucho, tiene listas, tiene números, tiene burocracia, tiene todos esos temas que sin ellos pienso que no podemos avanzar. Porque si nos metíamos directo en uno de los relatos que vamos a ver más adelante en el libro de Baudrillard, entonces en la cabeza no teníamos tan claro en qué escenario todo esto está funcionando. Sí, de acuerdo con vos que la Torá no incluye nada que no se pueda usar o hablar sobre ello en algún momento. Es una regla de oro, e incluso en la literatura. Sabes que ningún cuento puede tener un relato, y mucho menos si es, por ejemplo, de detectives, de tipo de suspenso, ningún elemento puede estar introducido si después no se lo va a usar para desarrollar ese relato. Así que en ese sentido, acuerdo 100% a lo que estás diciendo. Y también pensaba que esto que decías, bueno, saber quiénes están en el campamento, con el foco puesto en las personas, es un poco conocer el perfil de la gente que forma parte de este pueblo y de cada una de las tribus, y seguramente se van a ver también las necesidades luego, ¿sí? Hacia dónde hay que ir, digamos, cuáles son las cosas que este pueblo necesita. Así que coincido con vos que es un detalle de números, pero que uno también le puede encontrar la función y el significado a eso. Un censo es una herramienta sumamente útil para cualquier administración, ¿sí? Gubernamental o de institución cualquiera sea. Es una herramienta que nos brinda información, y con eso, con toda información, la información es poder, y con eso poder hacer algo, llevarlo hacia algún lugar. Quiero conectarme a eso y agregar que pienso que en este censo también el tema que tenemos por un lado el ejército al principio, después los Kohanim, es también, pienso que es como un mensaje para el pueblo, de la estructura que se elige, que está muy claro que los que van a salir a luchar son esos que aparecen al principio de la parashá. Después, cuando nos cuentan de los Kohanim, de los sacerdotes, es muy claro que ellos no van a salir. No van a salir. No, es más, el Obed Moed va a quedar en el campamento de los levitas. Claro, porque esa es la función de ellos, pero yo digo que me parece que para la Torá es importante mencionar los dos grupos esos, de las tribus que sí van a salir a luchar, y la tribu de Leví que no es parte de eso, para que sea muy claro. Para que sea muy claro, de una manera que cada uno sabe su función, que cada uno pienso que podemos de una manera ver la situación hoy en día del Estado democrático, también del Estado de Israel, que ya estamos en un Estado democrático, que la función de todos es una función igualitaria, pero todavía a veces se piensa que alguien tiene una función y el otro tiene la otra. No estamos en la misma situación de esa época, que ahí era muy claro. Pero durante es interesante que durante todos los siglos
también los curas y de algún momento los rabinos, con discusiones o no, ellos no tenían la obligación de ser parte de dar los impuestos para defender a la ciudad. Como que es algo es un paso más allá ese, ¿no? Digamos, estarían exentos de el ejército y estarían exentos de pagar impuestos, digamos, son muchos privilegios. Sí, es una parte de ser como los que son los soldados de Dios, de alguna manera. Algo que hoy en día todavía existe de alguna manera. Yo sé que en algunos países, si sos un cura, si sos un rabino, si sos un cadi, pagás menos impuestos. Quedó de esa época. Pero en general hoy en día ya esa división ya no existe más. Y todos son partes, por lo menos frente a la ley, todos son iguales. Podemos llevarnos a la mesa de Shabbat esa búsqueda de igualdad y de no permanecer con la resistencia al cambio. Sí, y pienso que también podemos llevarnos para la mesa del Shabbat, agregar a eso. También eso que a veces tenemos que sentarnos y hacer un poco de orden, pensar, parar un poco eso que corremos todo el tiempo. Sí. Estamos tan ocupados que ni paramos para examinar, para fijarnos, para ordenar un poco, para poder confrontar los desafíos futuros que a veces pensamos que seguir caminando, seguir corriendo, seguir yendo atrás las cosas que tenemos que hacer y nos va a llevar al resultado, pero pienso que a veces es parar, como hizo acá el pueblo, contar, arreglar y ver qué tenemos enfrente nuestro. Así que te quiero agradecer mucho por compartir conmigo esto para allá y por comenzar un nuevo libro que siempre es emocionante. Muchas gracias desde Jerusalén. Muchas gracias a vos, Uri, por permitirme participar en estos comentarios de las Parshiot, y es una gran alegría comenzar un nuevo libro. Así que Shabbat Shalom, Umeboraj, desde Buenos Aires. Shabbat Shalom.